Después del beso, Jian toma la iniciativa para hablar de lo que pasó. Y para aclarar el tipo de relación que ahora tienen, decide preguntarle si ella siente lo mismo que él. Una vez lo confirma, Jian le propone que por este día solo se centren en los dos, así que le pide que confíe en él y lo siga. Ambos llegan a una estación, ya que Jian planea llevarla a un lugar fuera de la ciudad. Mientras Doan piensa en la discusión que tuvo con Jian, quiere hablarle pero prefiere no hacerlo. Después de llegar al lugar, ambos se sientan frente al mar pero Yeon prefiere evitar el contacto físico con Jian, hasta que él le dice que durante un día sean libres de hacer lo que quieran, ya que nadie los conoce en ese lugar. Así que Jian trata de actuar como si recién se conocieran y le pregunta si aceptaría salir con él porque se enamoró de ella a primera vista. Antes de aceptarlo, a Yeon le dice que eso fue muy cursi. Luego van a un restaurante y van de compras. Durante esas últimas 24 horas planean pasar momentos juntos como una pareja. Mientras Doan va a ver a su exnovio para reclamarle por haberle contado su secreto a su hermano. Su exnovio le avisa que un reportero llegó para ofrecerle dinero a cambio de información, pero no aceptó. Doan le dice que ya no puede confiar en él y antes de irse, su exnovio le recuerda que no está bien que se case con alguien a quien no ama, solo para aparentar frente a los demás. Mientras Jian y Yeon dan un paseo juntos, ven a una pareja manejando en bicicleta así que también se animan a hacer lo mismo. En medio del camino una señora les pide ayuda, Yeon se ofrece a hacer el trabajo de esta señora, así que le ordena a Jian que la ayude. Para ella es algo sencillo ya que sabe de agricultura, pero para Jian es todo lo contrario y termina con un corte en el dedo, por eso cree que contraerá alguna enfermedad. Debido a eso Yeon le dice que no sea tan dramático. Luego la señora los invita a pasar la noche en su casa, ambos aceptan sin esperar que solo tendrán una habitación. Yeon nota lo ansioso que está Jian, pero él lo niega de inmediato y dice que no tendría por qué estarlo, cuando ya han convivido juntos, además de que compartieron habitación en Busan. Luego el reportero se reúne con la media hermana de Jian y le entrega fotos donde evidencia la relación de Yeon y Jian. Esto le da satisfacción ya que estaba esperando ese tipo de pruebas para arruinar a Jian y tener el pase libre para obtener la empresa. Esa noche Jian no puede dormir así que decide salir por un momento. Después de levantarse Yeon va a buscarlo y lo encuentra pensativo. Yeon siente curiosidad por saber desde cuándo empezó a gustarle así que se lo pregunta. Jian responde que fue desde el momento en que intentó seducirla. Antes de darse cuenta ya se había enamorado de ella, además le confiesa todas las cosas que tuvo que hacer para olvidarla. Yeon se da cuenta que se esforzó bastante ya que incluso ese fue el motivo por el que hizo 1000 grullos de papel. Ahora es el turno de Yeon. Ella le confiesa que se dio cuenta de sus sentimientos el día en que él aceptó su boda y le deseó que sea feliz con su hermano. Así que el día en que apareció frente a ella y decidió llevársela, ella estaba feliz aunque fingió estar enojada. Ambos deciden no ocultar sus sentimientos pero les preocupa saber cómo se sentirá Doan y toda su familia. Una vez de regreso a la ciudad, Yeon planea ser sincera con Doan pero Jian quiere ser quien hable primero con su hermano, así que lo contacta pero Doan aún no está preparado para hablar después de la pelea que hubo entre los dos, así que antes de cortar la llamada, Jian le pide que le avise porque necesita contarle algo. En ese momento Jian recibe la noticia de que fue ascendido de puesto y que por fin su abuelo lo reconoce como su nieto. Desde un principio eso era lo que tanto buscaba pero ahora no siente satisfacción ya que su abuelo está planeando casarlo con Chae-won. Así que se reúne con ella para dejar las cosas claras y confesarle que le gusta a Yeon. A cambio Chae-won responde que siempre ha tenido lo que ha querido y esta no será la excepción. Mientras la familia de Yeon está viendo un programa de televisión, donde un hombre y su cuñada se enamoran, casi la misma situación de Yeon, pero su familia está en desacuerdo con ese tipo de relación, por lo que Yeon trata de debatir y dar algunas razones válidas a favor de esa pareja. En ese momento su madre le reclama por no llegar anoche, pero su padre interviene diciendo que Yeon pasó la noche con Doan, ya que eso es lo que cree. Yeon tiene la intención de decirle a su familia que su matrimonio es un contrato, pero debido al secreto de Doan, no puede hacerlo. En ese momento se asoma por su ventana y ve a Jian, así que salen a escondidas. Yeon lo nota preocupado, pero Jian prefiere no decirle el motivo. Yeon cree que es porque su relación solo le traerá problemas, pero Jian está dispuesto a renunciar a todo con tal de permanecer a su lado. Luego Doan recibe la visita de su media hermana, él sabe que solo está allí para traerle malas noticias. Ella lo afirma y al mostrarle las fotos de Yeon y Jian, termina descubriendo que los dos están saliendo en secreto. Mientras Chae-won se entera de que la media hermana de Jian está tratando de arruinarlo, así que va a advertirle que deje en paz a Jian, porque será ella quien termine perdiendo si esas fotos son reveladas.
En el instante en que descubrió la verdad, Do-an llamó de inmediato a Ajeon para que hablen. Antes de su encuentro, Do-an recuerda sus años de secundaria cuando Ajeon solía decirle que él era lo más importante para ella. Entonces en ese momento Do-an también le mencionó que su hermano menor le decía lo mismo. Es por eso que ese día prometió proteger a su mejor amiga y a su hermano, a quien considera su única familia, pero ahora esa promesa no puede ser cumplida. Ajeon llega y lo primero que le dice a Do-an es que deben contarle la verdad a Ji-an. Do-an quiere saber la razón, pero al ver que Ajeon no puede contestar, le pregunta directamente sobre su relación con Ji-an. Ajeon se disculpa por no cumplir con su promesa, mientras Do-an le confiesa que Ji-an ya sabe su secreto. Sin darse cuenta que Ji-an los está escuchando y se sorprende al descubrir que su matrimonio es una mentira. Así que Ji-an le pide una explicación ya que los dos habían prometido no ocultarse nada. Ahora no puede confiar en ella, ya que lo dejó actuar como un tonto, creyendo que Do-an le estaba usando. En ese momento Do-an les enseña las fotos que su media hermana le entregó, y Do-an es consciente de que su secreto pronto se sabrá, pero Ji-an decide irse. Aunque Ajeon quiere seguirlo, Do-an la detiene y le avisa que sus planes de matrimonio siguen en marcha. Al día siguiente Do-an va a la casa de Ajeon. Él les dice a los padres de Ajeon que necesitan salir para alistar los preparativos de la boda. Ajeon trata de hablar con Do-an para que cancelen la boda, pero Do-an la interrumpe constantemente para evitar escucharla. Aún así Ajeon logra decirle que se detengan, pero Do-an le dice que si sigue pensando en cancelar la boda, no tendrá más opción que llevarla al extranjero. Luego Ajeon llama a Ji-an, pero él corta todas sus llamadas, hasta que lee un mensaje que ella le envió. Ella necesita una razón de por qué la ha estado evitando. Ji-an le dice que necesita tiempo porque no puede asimilar el hecho de que todo haya sido una mentira, y que incluso por eso peleó con su hermano. Esa tarde Chae-won la llama para asegurarse de que ella también corresponde a los sentimientos de Ji-an. Ajeon lo afirma, pero después de estar ebria le cuenta que están un poco distanciados, por lo que Chae-won menciona que hubiese ido hacia Ji-an, ya que tal vez podría tener una oportunidad con él, pero Ajeon no está dispuesta a dejarlo ir, sabiendo que Chae-won fue el primer amor de Ji-an. Mientras Ji-an y Do-an mantienen una conversación, Ji-an le pide que deje a Ajeon libre ya que ella no quiere seguir con ese matrimonio. Ji-an sabe que Do-an no quiere terminar con su matrimonio por miedo a que todos se enteren que es gay, así que Ji-an le da una solución: decir que solo terminaron, y así nadie sabrá su secreto. Luego Ajeon lo llama. Ji-an nota que está ebria, así que va de inmediato a buscarla. Él la lleva a su casa y la observa detenidamente hasta que ella despierta y cree que es un sueño ya que él no quería verla, así que intenta comprobar que sea real. Ji-an le explica que estaba confundido y no sabía cómo reaccionar. Luego la abraza y le pide disculpas por no haber pensado en cómo se sentía ella, pero se siente aliviado de saber que ninguno de los dos fue engañado, así que promete que pase lo que pase, él no será el primero en dejarla ir. Al día siguiente Ji-an va a hablar con su media hermana para pedirle que no publique las fotos. Además está dispuesto a cederle su cargo junto a Do-an, pero ella no quiere acceder fácilmente, así que se pone de rodilla para rogarle, pero lo único que consigue son las burlas de su media hermana. Al llegar a casa escucha que su abuelo ya se enteró que ella se mantiene en contacto con el reportero, porque en realidad quiere saber qué pasó con su madre. Pero se da cuenta que después de todo, su abuelo nunca le dará la empresa, así que en ese momento llama al reportero y al día siguiente esas fotos son liberadas, haciéndose pública el romance clandestino entre Ajeon y Ji-an, siendo señalada como la mujer que sedujo a dos hermanos. Ajeon no lo entiende hasta que ve la publicación. El abuelo le exige una explicación a Ji-an y le ordena que publique un comunicado admitiendo que esas fotos son falsas, pero Ji-an le confiesa que es verdad porque está enamorado de Ajeon. Toda la prensa está fuera de la casa de Ajeon, pero su familia cree que es una foto editada, así que Ajeon les confiesa que es verdad, decepcionando a su madre porque cree que Ajeon cometió infidelidad. Ji-an está afuera de su casa, pero en su lugar se encuentra con la hermana de Ajeon, quien le exige que renuncie a su hermana. Mientras la media hermana de Do-an se reúne con su padre para preguntarle sobre el accidente de su madre, pero él niega saberlo, aunque sus expresiones dicen todo lo contrario. Chae-won va a hablar con Do-an ya que sospecha que él oculta algo, porque sabe que Ji-an y Ajeon se preocupan por él y serían incapaz de traicionarlo. Do-an es consciente de que Ajeon está siendo la más afectada, es por eso que decide llamarla. Él sabe que Ajeon fácilmente podría librarse de esta situación contando a todos su secreto, pero ella le dice que jamás haría eso, y hará lo que sea para protegerlo a él y a Ji-an. Entonces Do-an recuerda que en la secundaria ella prometió que siempre lo protegería, así que Do-an se da cuenta que a pesar de los años, Ajeon jamás cambió, porque está dispuesta a siempre guardarle lealtad a su amistad. Luego Ajeon va a ver a Ji-an y le avisa que habló con Do-an, así que después de tantos problemas,
A Jeong le pide que la haga reír, y luego le pide un abrazo. Después de pensar en qué decisión tomar, Doan finalmente decide programar una conferencia de prensa para revelar la verdad, ya que quiere proteger a su hermano y mejor amiga, además para que A Jeong deje de ser señalada como la mala de la historia. Antes de hacerlo, le envía un mensaje disculpándose por no haber tomado en cuenta sus sentimientos y solo haber pensado en sí mismo. Pero cuando Doan llega, no encuentra a nadie más que su abuelo, quien no está dispuesto a dejar que revele su secreto, ya que lo sabía desde un principio. Mientras Jian es quien se presenta ante la conferencia de prensa, lo único que quiere es proteger a Jeong y Doan, por eso se culpa de ser el único responsable de causar este escándalo, porque fue él quien estuvo detrás de A Jeong, confesando que ella le gusta, pero jamás fue correspondido. Al enterarse de que Jian está declarando para la prensa, A Jeong va de inmediato para detenerlo, pero llega demasiado tarde ya que todos se han ido, incluyendo Jian. Mientras Doan descubre que su abuelo fue quien mandó a espiarlo cuando estuvo en Estados Unidos, por eso sabía de su secreto hace mucho tiempo, pero su abuelo no está dispuesto a aceptar que él revele la verdad. Luego regresa a su casa y se encuentra con A Jeong. Ella lo está esperando para saber dónde está Jian, pero Doan tampoco lo sabe, así que le pide que le avise cuando Jian se contacte con él. Finalmente A Jeong le termina confesando a su familia que su matrimonio con Doan fue falso y que la única verdad es que de quien realmente está enamorada es de Jian. Esa noche, mientras se dirige hacia su estudio, encuentra a Jian esperándolo para pedirle que se mantenga tranquilo respecto a su declaración, ya que cree que tomó la mejor decisión para todos. Antes de irse le pide que cuide de A Jeong y no le cuente que se vieron porque cree que lo mejor para ella es que lo olvide lo más rápido posible. Luego regresa al lugar donde viajó con A Jeong, él la ve a su lado, pero todo es parte de su imaginación, mientras A Jeong le envía mensajes pero no recibe ninguna respuesta por parte de él. Al día siguiente el abuelo llama a A Jeong, ya que quiere que ella convenza a Doan de que no declare a la prensa, así pueden seguir con sus planes de matrimonio, pero A Jeong se niega rotundamente, y antes de irse le aconseja que aprenda a tratar bien a sus nietos. Esa noche Doan termina declarando públicamente que su matrimonio es una farsa y que todo lo que dijo su hermano fue una mentira para ayudarlo. Doan pone fin a su contrato con A Jeong y antes de regresar a Estados Unidos, acuerdan ser los mejores amigos de toda la vida, ya que ella le enseñó a que los amigos no huyen juntos, sino que están para ayudarse a afrontar el problema. Mientras aún está cada vez más cerca de la verdad acerca del accidente de su madre, se reúne con el reportero para saber qué pasó ese día. Su padre y el abuelo contrataron al reportero para que ese día siguieran a los padres de Jian y Doan, aunque el abuelo lo llamó para que detuviera su persecución, el padre de Seuna decidió seguirlos causando el accidente, pero el abuelo nunca confesó la verdad y mantuvo escondido esas grabaciones de la cámara de seguridad. Seuna sospechaba de que su abuelo le estaba ocultando algo, pero no sabía que su padre estaba involucrado. Ahora que descubrió la verdad, no puede asimilar que todo este tiempo su padre haya fingido no saber nada cuando fue el culpable de la muerte de su madre. Luego A Jeong se reúne con Chae-won. Ahora que sabe sobre la boda falsa, Chae-won se disculpa y le pregunta sobre sus planes con Jian. A Jeong primero quiere encontrarlo para despedirse de él. A pesar de que prometieron permanecer juntos, cree que lo mejor para cada uno es que vayan por caminos separados, así que ha decidido dejarlo ir. Mientras Jian recuerda cuando estuvo en ese mismo lugar junto a Jeong. En ese momento escucha su voz pero cree que es parte de su imaginación hasta que la ve frente a él. Jeong planea pasar un buen día junto a Jian, así que van a comer, y él compra fuegos artificiales ya que anteriormente ella deseó hacer esas cosas. Jeong le confiesa cómo se sintió cuando la dejó, y finalmente decide terminar con él. A Jian no le queda más opción que aceptar y desearle que sea feliz. Ella también le desea lo mismo y antes de decirle adiós, ella le confiesa que él le gustó mucho. Un año después, Jian se vuelve a encontrar con su abuelo en el aniversario de su madre. Su abuelo le asegura que nunca se arrepintió de haberlo salvado el día del accidente. Su único arrepentimiento fue haber llegado tarde porque no tuvo tiempo para salvar a su hija, y el motivo por el que siempre se mantuvo distante a él fue porque cada vez que veía su rostro, recordaba el día del accidente. Después de que su abuelo se despide, Jian ve que A Jeong está frente a él. Después de la ruptura entre ambos, A Jeong se centró en su carrera de actuación mientras Jian creó su propio negocio junto a su exasistente. A pesar del tiempo, ninguno de los dos dejó de pensar el uno en el otro. En ese año que no se vieron, el padre de Seuna fue a prisión y el abuelo renunció a la empresa. En su lugar su secretario quedó a cargo. A Jeong decidió visitar a la madre de Jian y Doan, por eso terminaron encontrándose. Ambos mantienen una conversación donde hablan de la vida de sus amigos, hasta que Jian menciona que deberían hablar de sí mismos. Él le pregunta si estuvo bien y A Jeong lo afirma,
mientras Jian le cuenta que había días en que pensaba en ella. Inevitablemente después de este encuentro, los dos sienten nostalgia. Jian mira la serie que Aeon grabó, incluso de tanto verla se había memorizado el diálogo. Doan está de regreso en Corea para presentar una exposición, y Aeon va al aeropuerto para recogerlo. Cuando llega a casa, se encuentra con Jian, quien está muy cansado debido al trabajo, pero al día siguiente le da la bienvenida y le prepara el desayuno. En ese momento recibe la llamada de su abuelo para que se reúnan. Su abuelo le pregunta por qué no está saliendo con Aeon, pero después de acordarse cuál fue la razón, se disculpa por provocar su separación, así que lo anima a recuperarla, ya que cree que es una buena chica después de que los vio juntos el día del aniversario de su madre. Esa noche Jian va a verla, pero al ver a la familia de Aeon se esconde y espera hasta el día siguiente. Cuando Aeon se dirige a su trabajo, lo encuentra durmiendo, aunque le inventa una excusa y le dice que está allí para entregarle su paraguas. Luego le aclara que no fue honesto en algunas cosas con ella cuando se reunieron hace días, pero su conversación se ve interrumpida ya que Aeon tiene prisa por llegar al set de grabación. Al llegar, Jian se ofrece a ser su manager por ese día, pero se pone celoso al escuchar que tendrá una escena de beso, así que intenta alejarla de su compañero. Mientras las amigas de Aeon recuerdan cómo sufrió debido a él, así que inventan que ese actor es el novio de Aeon, Jian lo cree y decide irse. Chaewon sigue siendo presionada por su padre para que tenga citas a ciegas, así que se reúne con uno de ellos, quien quiere invitarla a salir, pero ella se niega y prefiere irse. En ese momento Jian la llama y le cuenta su problema con Aeon y termina borracho. Por ese motivo Chaewon se contacta con Aeon, pero ninguna de las dos se decide por quién lo llevará, así que Chaewon le da la opción de elegir, y Jian termina eligiendo a Aeon. Mientras tanto, Chaewon se encuentra nuevamente con Taiwan. Él le confiesa que se enamoró de ella desde la primera vez que la vio, el día de su boda. Él fue uno de los invitados de su novio. Después de que se enteró que se había divorciado, quiso tener una cita con ella, por eso le pide una oportunidad. Una vez llegan a su casa, Jian admite que todavía sigue pensando en ella y que en ese año que estuvieron separados no hubo un día en que no dejara de pensar en ella, y finalmente le pide que termine con su novio. Al día siguiente Aeon lo molesta con cada palabra que dijo anoche, por lo que Jian se siente avergonzado, pero luego admite que eso fue exactamente lo que quiso decir. Al llevarla de vuelta a casa son atrapados por la hermana y cuñado de Aeon. Sus padres le piden una explicación, aunque Aeon niega tener algún tipo de relación con Jian, él confiesa que la ama. Entonces la madre de Aeon pregunta por qué hizo tanto alboroto con la prensa y decidió dejarla. Jian les explica que en ese momento creía que era lo mejor, pero ahora sabe que su decisión fue egoísta, así que está dispuesto a esforzarse para ser aceptado, incluso se dispone a ayudarlos a realizar las labores del hogar. Mientras Doan ahora se siente más tranquilo después de que reveló su secreto, ya que eso lo mantenía ansioso. Luego su exnovio va a verlo para disculparse. Doan acepta sus disculpas y le pide que a partir de ahora ninguno de los dos se sienta culpable por el pasado, y antes de despedirse, su exnovio le desea suerte en su exposición de arte. Después de salir de la casa de sus padres, ambos deciden dejar las cosas claras y Aeon le confiesa que no está saliendo con nadie, y le cuenta lo mucho que lo extrañó. Jian no está dispuesto a volver a perderla, así que finalmente le propone matrimonio y Aeon acepta. Pasa el tiempo y Chaewon empieza a salir con el chico de su cita. Doan decide enfocarse en el arte, Seona se propone ser una mejor persona, mientras el cuñado de Aeon publica su libro Boda Imposible, que resulta un éxito. Así que pronto la hermana de Aeon se mudará de la casa de sus padres junto a su familia. Mientras Aeon aparece con un vestido de novia y está a punto de casarse, pero en realidad está filmando una escena de boda. Sorpresivamente Jian entra en escena e interrumpe la boda para llevársela mientras sostiene su mano bajo la lluvia, mostrándonos así que Jian logró superar su miedo. Aeon menciona que no importa en qué situación se encuentre, es suficiente con tenerlo a su lado. Sobre todo que siempre puede mostrarse tal y como es frente a él, mientras Jian promete que nunca más la dejará ir.